Bienvenidos a este nuestro último webinar del 2021. Para mí es un placer, soy Roberto Gómez Sánchez, quien tendría a cargo esta presentación de hoy, 2022. ¿Seré protagonista o extra? La disyuntiva es, ¿ser protagonista o extra? ¿Qué trae cada uno de ellos? El ser protagonista trae muchos beneficios, pero también requiere de mucho esfuerzo, mucho trabajo. El extra también requiere un esfuerzo, pero no es tanto. No recibe tanta presión como el protagonista. Pienso yo de que tú y yo, siempre vamos a querer ser protagonistas. Y de eso es lo que queremos ver. ¿Cómo pretendo enfrentar este 2022? Definitivamente estos dos últimos años, 2020 y 2021, han sido bastante sui generis. Jamás, ninguno de nosotros a nivel en el mundo entero había vivido esta experiencia de la pandemia, de esta pandemia. Tal vez algunos hombres y mujeres que todavía no sobreviven y que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial o estuvieron cercanos a los países de la Segunda Guerra Mundial, puedan ellos haber sentido todavía esta situación que nosotros hemos vivido. Pero ya eso ya pasó, tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer el 2022. Que ya faltan pocos días, 17 días para concluirlo. Iniciaremos una nueva oportunidad, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros empezamos a desarrollar, a prepararnos para el siguiente año, muchas cosas corren por nuestra mente, ¿no? Algunas de ellas realmente nos tienen un tanto confundidos, ¿no? Y nos sentimos abrumados por la situación que estamos viviendo y pensamos que al trasladarse al siguiente año vamos a tener por arte de magia un cambio. Y no es así, ¿no? Porque no es como un balance que se corta y se inicia de cero, no. Esto continúa. Entonces nos sentimos abrumados por la actual situación, un sinnúmero de problemas por los cuales se está viviendo nuestros países, viviendo el mundo en general, ¿no? Y estamos abrumados y eso nos impulsa o no nos impulsa o nos deja bastante preocupados o simplemente nos quedamos inactivos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para enfrentar este 2022? Comienza esa pregunta. ¿Qué debo hacer? Y lo que primero que comienzo a pensar como bombero. Los incendios que tengo ahorita en el 2021, que estoy concluyendo, ¿cómo los apago para empezar un nuevo año, un 2022, sin estos incendios y poderme concentrar en las cosas importantes para mi desarrollo profesional, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Han pensado ustedes? ¿Tienen alguna idea de qué hacerlo? Y este webinar, protagonista o extra, tiene que ver con esto. ¿Cómo enfrentar este nuevo 2022, ¿no? Por otro lado, nosotros ya hemos vivido algunas situaciones como estas, ¿no? La cual no sabemos qué va a ocurrir. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado en algún momento de nuestra vida laboral sin empleo? Hemos renunciado, nos han despedido, la empresa quebró, desapareció, crisis económica, crisis política, etcétera, etcétera. De una u otra forma hemos tenido algún tipo de experiencia de esa naturaleza y nos llenamos de mucha frustración. Y hoy en cierta manera estamos frustrados ante esta nebulosa que envuelve al 2022. Por otro lado, es importante saber que hoy es el momento. No mañana, hoy es el momento para prepararme y tomar ese 2022. Oportunidades, que claro que trae oportunidades. Hay que buscarlas, hay que identificarlas. Trae oportunidades para todos. Hay que ser persistente, hay que buscar, hay que prepararnos para ello. Ahora bien, como decíamos antes, 2021 han sido unos años trágicos para nuestros países, para nuestras familias, para nosotros.
Unos de nosotros hemos perdido familiares por esta pandemia. Otros hemos sido privados de nuestros empleos. Otros sí hemos sido privados de parte de nuestros ingresos, ¿no? La situación ha cambiado, las relaciones personales se han vuelto bastante difíciles en el hogar, etcétera, etcétera. Entonces, el 2021 han sido 2 años bastante difíciles. Y algunos dirán, fueron muy malos. Tal vez algunos dirán otros, sí, fue más o menos, ¿no? El 2020 sí fue difícil, pero el 2021 ya comencé a respirar. Pero lo cierto es que también hay otros que a pesar de la pandemia, señalan que sí realmente ha sido un año interesante. Por ejemplo, los que trabajan directamente con empresas relacionadas con la salud, ¿no? Tanto en la atención como en la producción de bienes y servicios para la salud, que están vinculados a los temas de pandemia y ese tipo de cosas, a ellos les ha ido muy bien. A ellos les ha ido muy bien. Entonces, la pregunta es, 2022, ¿cómo será? ¿Cómo se vislumbra? ¿Qué dicen los genios? ¿Qué dicen los gurús? ¿Qué dicen los agoreros sobre este 2022? Escuchaba anoche a un ministro de Economía de uno de los países de América Latina que hablaba acerca de las que realmente era interesante, a pesar de que China, que es uno de los países que está jalando esta locomotora de la economía, va a crecer menos que este año 2021, el próximo 2022, aún así, ¿no? Algunos de los países en América Latina, Perú, Chile, entre otros, su economía se va a estar mucho mejor, su crecimiento se va a mantener, pero eso va a depender mucho de las políticas que puedan tomar en esos países, que sus gobernantes, que nuestros gobernantes puedan tomar, ¿no? Entonces, iniciemos. ¿Alguien reconoce a esta persona? ¿Tú lo sabes quién es este? ¿Quién es esta persona? Esta persona es un extra de una película de Operación Dragón. No sé si alguno de ustedes la ha visto. Operación Dragón, con uno de los hombres más importantes del Kung Fu, Bruce Lee. Él no es Bruce Lee, por si acaso. Pero él estuvo trabajando por allí, fue un extra en esos tiempos. Tal vez si hubiera permanecido como extra, definitivamente hubiera pasado como este otro personaje, que también es un extra y que simplemente hizo por ahí una película protagónica, pero nada más. Siempre actúa de extra, de malo, ¿no? Entonces, y desaparecen. Pero este hombre, de la fotografía grande, fue persistente, a pesar de todas las dificultades que se pudieran presentar, es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial. Me refiero a Jackie Chan, un hombre que ha creado toda una industria, ha hecho una infinidad de películas, ¿no? Y llegó a ser un protagonista de sus propias películas, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las dificultades. Entonces, ser protagonista lleva todo un esfuerzo que hay que trabajar. Pero a veces ocurre que, por ejemplo, hay algunos protagonistas que tienen actuaciones memorables. ¿Se acuerdan del Señor de los Anillos? Este personaje tiene una actuación memorable en esta película. ¿Quién es él? ¿Quién hay detrás? ¿Quién es la persona que lo interpreta? Créame que muchos no sabemos quién es. Muchos no sabemos ni cuál es su verdadero rostro. Es un actor que ha hecho algunas películas, ¿no? Pero sí, no tanto de extra, pero según como actor secundario, ¿no? Quisiera tener 30, ¿no? Una película. Él es, ¿no? Atrás de eso. Entonces, muchas veces nosotros tenemos actuaciones memorables y no nos conocen, no saben de lo que nosotros hemos sido capaces de hacer. No solamente es es ser un protagonista, sino también es importante que me conozcan. A lo largo de nuestras historias de nuestros países, sé que nos están viendo desde Honduras, Ecuador, ¿no? Chile, gracias y de Perú por supuesto, nos están participando en este webinar, ¿no?
Si recuerdan un poco su historia de cada uno de nuestros países, encontrarán que han habido muchos personajes que han luchado por la independencia, por que hay una mejor situación en nuestros países. Pero muchos de ellos, sus nombres se han perdido en la historia, porque no hay nadie que los escribió, no hay nadie quien registró sus hazañas, no hay nadie que se preocupó de mostrar lo que habían hecho. Y el ser protagonista me toca a mí darme a conocer, de mostrarme, de decirles qué he hecho, quién soy. Si no, voy a estar como este personaje, que me recuerdan por él, pero en realidad el que lo hace soy yo, soy esta persona. Y fue una actuación muy memorable. Entonces, como punto de partida es que si quiero ser protagonista, va a requerir mucho esfuerzo, va a requerir que me preocupe porque sepan de lo que yo puedo hacer, que entiendan las organizaciones del valor que yo puedo agregar. Y el 2020, hay un cambio en todo esto de la selección del talento humano, hay un cambio de algunos paradigmas en cuanto a la selección de personal, ¿no? Que parecían impensables, pero que se están dando, como por ejemplo, se está impulsando más tener entrevistas donde busquen conocer a la persona, qué hay detrás de ese papel que se llama hoja de vida, currículo, de esa persona, qué hay detrás de esa persona que estudió, qué hay detrás de esa persona que obtuvo logros en tal o cual organización. Quieren conocernos. Y tenemos primero que conocer nosotros mismos para hablar de nosotros mismos, porque somos los únicos que vamos a poder hablar. Las personas que nos conocen, nuestros anteriores empleadores, ellos van a refrendar lo que yo estoy diciendo. ¿Mm? Entonces, entonces recuerden, solo los espectaculares lo reciben, sí. Este es el premio, el Oscar, ¿no? Cine. ¿Quiénes lo reciben? Todas aquellas personas que han hecho en ese año algo espectacular en la actuación, en las películas. Sea como actor, principal, secundario, revelación, ¿no? El director, la música, etcétera, la fotografía, etcétera. Pero solo los que han sido espectaculares son los que reciben este premio. Así que si tú y yo somos espectaculares, estaremos recibiendo nuestro premio. Sí, porque en diciembre del 2022, como seremos protagonistas, recibiremos nuestro premio. Así que 2022, ya voy, porque yo voy a ser el dueño de mi destino. Sí, tengo que ser el dueño de mi destino, porque soy yo el que tiene que tomar decisiones. Soy el que tiene que tomar decisiones. ¿Sí? Ahora bien, el tomar estas decisiones significa preguntarme qué se requiere para ser protagonista, qué necesito para ser un protagonista. Primero, reconocer mi singularidad. Yo soy único, tú eres único. Cada uno de nosotros somos únicos, somos singulares. No hay otra persona igual. A pesar de que hemos trabajado en la misma organización, a pesar de que hayamos tenido el puesto, a pesar de haber tenido los mismos estudios, las mismas capacitaciones. Pero somos singulares, nos diferenciamos. Y yo tengo que reconocer cuál es mi singularidad, cuál es mi sello personal. Porque es ahí donde yo tengo que sacarle lustre y me tomen en las organizaciones para agregar el valor de lo que esta singularidad me permite hacer, ¿no? De mi singularidad. Lo otro es definir y tener muy claro mi propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lamentablemente muchas personas no tenemos claro el por qué hacemos las cosas que hacemos. No lo sabemos. ¿Por qué estudiaste esa carrera? Porque mi papá, mi mamá me dijo, mi amigo me dijo, etcétera, etcétera. Tengo que tener propósito y tengo que conocerlo porque cuando yo tengo un propósito, todo el esfuerzo que yo hago van a estar orientados hacia el logro de ese propósito. Tercero, es establecer objetivos.
objetivos que van a tener que ser claros, alineados al propósito y a mi singularidad, a lo que yo puedo hacer. Yo no puedo establecer objetivos de levantar 500 kilos cuando pues mi singularidad me dice, oye, tú no puedes levantar más de 30 kilos por el tipo de cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, tu propósito tiene nada que ver con ser un levantador de pesas. O sea, estos son los tres elementos que a mi juicio yo necesito para ser protagonista. Conocer mi singularidad, definir mi propósito y establecer objetivos. Hablemos de cada uno de ellos, ¿no? Reconocer mi singularidad. El reconocer mi singularidad significa ¿qué me hace especial? ¿Qué me hace especial? ¿Te has preguntado qué te hace especial? ¿Qué te dicen las personas? ¿Qué dicen las personas de ti? ¿Qué es lo que te distingue? Bueno, a mí, ya, podría decir que mi cabellera no me distingue, no soy calvo, ¿sí? Pero eso en el mundo laboral, ¿no? El desarrollo profesional, salvo que sea la figura de alguna empresa que se dedica al cuidado del cabello, sí, definitivamente ahí no calzo. Pero ¿qué me hace especial a mí? Esa es la pregunta que yo debo resolver. Y a veces es un tanto difícil sentarnos a hacerla, ¿no? Algunas veces, algunos de mis clientes, cuando trabajo con ellos, porque soy coach, mentor, psicólogo, comienzo a trabajar con ellos esta parte. Tengo un espejo y les pongo al frente al espejo y le digo, ¿qué ves allí? ¿No? Descríbeme a la persona que ves allí. Les cuesta un poco describirse. Tal vez por ese temor, esa idea de que no, tú no tienes que hablar de ti mismo, tienes que dejar que otras personas lo hagan. No, eso no, no funciona así. Yo tengo que saber, tengo que reconocerme qué me hace especial. ¿Qué me hace especial? Bueno, ya sé, entonces, yo sé. Entonces, reconocer mi singularidad es reconocer qué me hace especial. Pero, ¿y cómo lo hago? Y eso es lo que quiero compartir hoy día. Algunas herramientas que te podrían ayudar a reconocer tu singularidad, ¿no? ¿No? Y otras más que voy a compartir en algunos momentos. Por ejemplo, en singularidad, antes de pasar a ello, quiero compartir esta frase de Kate Ferrazzi, ¿no? El encanto es simplemente una cuestión de ser tú mismo. Tu singularidad es tu poder. Porque es la diferencia. Si eres igual al resto y no te diferencias, no vas a tener poder. Pero cuando tú tienes algo que es diferente a otros, en esa parte tú tienes poder. Tú tienes poder. Entonces, tu singularidad es tu poder. Entonces, algunas herramientas que podría utilizar. Hay dos herramientas que son interesantes. Una es FODA y la ventana de Johari. Lo interesante de estas dos herramientas es que hay abundante información en Internet. Tú autodidactamente puedes manejarlas, estas dos herramientas. Estas dos herramientas que te permiten encontrarte en qué eres bueno, qué es lo que tienes. Hablemos de cada una de ellas. No pretendo explicarte en el detalle cada una de estos, pero sí te quiero dar unas pinceladas. Pero tú debes conocer por lo menos FODA. Ya has escuchado FODA, tal vez ya has trabajado FODA. La idea es que este FODA tú ahora lo puedas trabajar para ti mismo. Te sugiero que entres a mi página web. Ahí tengo un mini curso sobre FODA. FODA laboral, por si acaso, ¿no? Entonces, sería interesante que lo puedas ver. No te tomará más de 7 minutos el poder ver ese mini curso de FODA. Te invito a mi página web, ¿no? robertogomesanchez.com. Entonces, veamos. El FODA, ¿no? El FODA es una herramienta que trabaja 4 aspectos, que identifica o trabaja, busca reconocer o busca saber fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Cuando hablamos de fortaleza es todo aquello positivo que yo tengo, todo lo positivo que yo tengo, ¿no? Y por ejemplo, en fortalezas, ¿qué cosas yo tengo que mirar o reconocer o identificar que tengo? ¿Cuáles son aquellas competencias
que he desarrollado, que he logrado hasta ahora. ¿Cuáles son aquellas habilidades que tengo y que me permiten desarrollar cosas, cumplir con metas, ¿no? ¿No? Desarrollar acciones, ¿no? Parte de mi fortaleza son las experiencias que yo he vivido, porque una experiencia es un aprendizaje, es un conocimiento que lo incorporo y que me permite desarrollar habilidades y competencias. Parte de ello también son los conocimientos que yo adquiero, ¿no? Por la lectura, ¿no? Por mi investigación personal, ¿no? Por los aprendizajes que tengo a través de mentores que me puedan ayudar y por supuesto los estudios. Y cuando hablo de estudios estoy hablando de los estudios formales, ¿no? E informales. Cuando me refiero a estudios informales, son aquellos estudios que, por ejemplo, entro a un curso MOOC de alguna universidad, porque los hay, ¿no? Gratis. Comienzo a estudiar o por mi propia cuenta, estructuro o comienzo a investigar para tener nuevos aprendizajes. Entonces, estas son mis fortalezas. Esto de aquí se traduce en aquello que con las herramientas, aquellas armas que yo tengo para cumplir objetivos, para lograr metas, para desarrollar, para cumplir, para trabajar estrategias, para obtener logros. Esas son mis fortalezas. Tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo. Cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando de lo que mi entorno, me puede ofrecer a mí. De lo que el entorno me puede ofrecer a mí para desarrollar. Donde hay opciones interesantes que se me prevé que si yo hago algunos cambios o decido cambiarme de organización o de sector, sé que la puedo hacer porque tengo algunas cosas que puedo aprovechar. Esas oportunidades son para aprovechar, ¿no? Y en oportunidades son, por ejemplo, mis vinculaciones. Cuando hablo de vinculaciones son mis relaciones, las personas que conozco. ¿Dónde están estas personas? Estas vinculaciones son valiosas. Hoy resulta siendo un gran recurso, un gran capital nuestras relaciones, mi red de contactos. Mi red de contactos. Usarla así con ética, por supuesto, con ética. Oportunidades también vienen a ser a las aplicaciones que se están dando con nuevos sistemas, nuevas cosas que tú lo has aprendido, lo sabes, lo manejas, no lo trabajas en tu organización donde te encuentras, pero que eso significa que tú al saberlo para ti significa una oportunidad de poder agregar valor en estas nuevas organizaciones o dentro de la misma, porque puedes realizar allí estas cosas por esas aplicaciones que tú conoces. Y eso significa también que hayan algunas otras competencias, habilidades, experiencias, conocimientos y estudios que tú tienes y que no lo estás aplicando. Y que pueden ser importantes para la organización. Y a propósito de esto, estaba recordando ahora, cuando entré a trabajar en una organización internacional, siempre me ha gustado lo que es el diseño, ese tipo de cosas. Lo hacía simplemente como diversión, simplemente como diversión. Cuando llegué a esta organización, su comunicación gráfica era muy simple, muy simple. En el área donde yo estaba, por supuesto. Y entonces no había una mayor preocupación y no estaban interesados en contratar a alguien para que les pudiera hacer un profesional. Y parte de esa habilidad que yo tenía, de esas experiencias que yo había vivido en cuanto al diseño, los comencé a aplicar allí. Y eso me abrió un espacio. Me dieron más oportunidad para hacer muchas más cosas. Pero oportunidades nos ofrece interesantemente el 2022. Están requiriendo nuevas competencias. La pregunta es, ¿cuántas son las que he desarrollado? Y es ahí donde yo tengo que identificarlas. Entonces, por otro lado están las debilidades, ¿no? En cuanto a las debilidades, simplemente es aquello que me falta para cubrir expectativas. Si yo quiero ir a un nuevo empleo y veo que me faltan algunas habilidades, conocimientos, experiencias, estudios, ¿no? Eso se convierte en una debilidad. Pero la ventaja de una debilidad, que si yo le pongo punche, le pongo esfuerzo, puedo convertirla en una fortaleza. Pero tengo que reconocer. Pero ojo,
Las debilidades deben ser vistas como un segundo plano. Me debo concentrar más en mis fortalezas porque esas son las que me van a permitir estar en una organización. Estar en una organización. Muchos más nos comenzamos a preocupar por las debilidades y dejamos de lado las fortalezas. Preocúpate, muestra lo que tienes, no lo que te falta. Después, eso que te falta lo mejorará, lo desarrollarás y se convertirá en una fortaleza. Y el FODA tenemos las amenazas, es decir, qué está sucediendo en el ambiente que puede trastornar mi desarrollo profesional. Y que creo que todos nuestros países están pasando por estos problemas de política derecha, izquierda, extrema izquierda, y están en esas etiquetas y no dejan avanzar a nuestro país, ¿no? La situación económica, producto de la pandemia, producto de malas decisiones de nuestros gobernantes, producto de situaciones como por ejemplo la situación logística que ha surgido con China, que los containers están arrumados en algunos sitios y no se pueden movilizar y hay un problema de containers, ¿no? Hay toda una situación económica, huelgas que paralizan y cierran industrias, cierran minas, etcétera, ¿no? Y por supuesto la sanitaria, ¿no? En mi país ahora hay que presentar un carnet para poder entrar a lugares públicos. Y ese es todo, son cambios que hay, ¿no? Son amenazas que si no lo tengo, si no he podido vacunarme, el caso de los peruanos, si no estoy vacunado simplemente no puedo ingresar a mi trabajo. Tengo que tener dos dosis. Pero también una parte de las amenazas es el cambio del perfil. Muchos perfiles han desaparecido. Se hablaba que más de 80 millones de puestos de trabajo van a desaparecer en los próximos años. Van a desaparecer. Pero van a aparecer más de 90 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo. Hay un cambio. Y esa es una amenaza. Y estas amenazas son amenazas pues, si es que yo no estoy preparado. Pero si yo estoy permanentemente observando qué está ocurriendo en el mercado laboral donde me desarrollo, estas amenazas las podré manejar, las podré torear. Entonces, trabaja con esta herramienta FODA para conocerte. La ventana de Johari, ¿no? La ventana de Johari trabaja sobre la base de dos temas. Lo que siempre yo estoy diciendo de lo que pienso de los demás y si las personas que me conocen influyen sobre mí, ¿no? Y sobre esta base, esta ventana de Johari tiene cuatro ventanitas, ¿no? Y es ahí donde yo tengo que conocer cada una de ellas y esforzarme en conocer a alguna de ellas. Imagínate que yo siempre pienso, siempre digo lo que pienso, un 70% y muy poco influyen las personas, o un 30% influyen las personas en mí. Entonces, en este primer cuadrante, eh, viene a ser todo lo que yo y todos los demás saben de mí, todo lo que saben de mí. Esto es lo que todo el mundo conoce de mí, lo que yo sé de mí y que saben de mí. No, este es lo que siempre, lo que todo el mundo sabrá de mí. Pero hay otra parte, y esa es la que yo debo trabajar, en la que yo no sé, pero otras personas sí lo saben. Y aquí yo debo preocuparme, por ejemplo, de desarrollar, por ejemplo, una evaluación 360. Sí, una evaluación 360. Hay algunas en internet, hay algunas gratuitas, evaluación 360, hay algunas gratis, hay sencillitas, pero y si eres bastante acucioso, puedes prepararte tú mismo. Pero si no, búscanos a los profesionales que te podemos ayudar con esta evaluación 360, que significa comenzar a investigar, a ver, a preguntar a las personas que han sido nuestros jefes, nuestros subordinados, nuestros compañeros, nuestros proveedores o clientes, para que sepan qué piensan de mí. Y ojo, y voy a comenzar a descubrir cosas que yo no pensaba que tenía, que pensaban que yo no tenía. Entonces, es ahí donde yo tengo que trabajar. Estas cosas me van a ayudar a conocerme más. Cuando tenga entrevistas de trabajo pueda mostrar esto y cuando tenga desafíos que realizar tengo que echar mano de estas cosas que yo pensé que no tenía y ahora ya sé que las tengo y las comienzo a echar mano para cumplir. Pero también hay otra, la área oculta, ¿no? La que acabamos de ver en nuestra área ciega, nuestra área pública. Ahora veamos la oculta. Es aquello que nadie sabe y el único que sabe soy yo. Sí sé que sé y nadie más lo sabe. Esto tengo que sacarlo
¿no? Esta área oculta, que las personas tienen que saber qué es lo que puedo hacer. Tienen que saber qué es lo que puedo hacer. Y esto es lo que yo debo compartir, tengo que sacarlo a la luz. No, esto no es falsa, esto no es falsa modestia. Hay que decir las cosas que yo puedo hacer, sin temor, sin miedo. Pero hay una área totalmente desconocida, que yo no sé, y nadie sabe que lo tengo. Y es ahí donde los profesionales, como por ejemplo, psicólogos, coach, ¿no? Incluyendo también a los mentores, podrían ser profesionales que me podrían ayudar a reconocer otras cosas que tengo, que yo no sabía que tengo y nadie sabe que yo tengo. Entonces, esta es una herramienta un poquito más dificultosa, entre comillas, que el FODA. Estas son las dos herramientas que te comparto, podrías utilizar para poder conocerte. Definir el propósito. Definir el propósito es el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hay muchas personas que hacemos estos webinars free? Nuestro propósito es ayudar, es devolver. Uno de mis propósitos es devolver aquello que yo he aprendido. Porque ha habido muchas personas que me han dado. Esta es una forma de devolver aquello que me han dado, compartiendo mis conocimientos, mis experiencias, ¿no? Compartir mis aprendizajes, ¿no? Entonces cada uno tiene que saber cuál es su propósito, por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? Tengo que saberlo. Sindek dijo, y Docker señalaron lo siguiente: hay dos formas de construir una carrera profesional. Podemos ir cazando y recolectando lo que se nos cruce en el camino, esperando que algo aparezca o que podamos ir por la vida con un propósito definido, yendo directamente a los lugares donde encajamos. Pues lo triste es que muchas personas todavía no han salido de la caza y la recolección. Sería interesante que preguntaras a las personas que conoces, elige a 5 personas y habla con ellos y dile por qué hacen esas cosas. Y vas a identificar a muchos que se dedican a cazar y recolectar las oportunidades que se presentan, esperando que algo interesante en su camino, pero no hacen nada más, no hacen ningún esfuerzo por identificar, por aprender nuevas cosas, por desarrollar nuevas cosas, por mejorar lo que ellos ya saben, que lo que ellos conocen. Entonces ellos siempre serán extras. Pero cuando yo tengo un propósito definido, poco y voy directo allí. Voy a los lugares donde voy a encajar. Ahora bien, ¿cuáles son algunas herramientas para poder identificar mi propósito? Identifiqué algunas de ellas: Círculo de Oro, Ikigai, Técnica de los 5 por qué, Takichi Toyota, Prueba de propósito de IDEO. Hay algunas otras más. Sería interesante que investigaras un poco y dijeras, señalaras cuál de ellas consideras que puedes trabajar tú. Yo quiero solamente compartirte dos de ellas. Círculo de Oro. Es una herramienta muy sencilla que tiene que básicamente para definir mi por qué, ¿no? Por un lado, debo comenzarme a preguntar, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo ahora? A ver, hacer mi listado, ¿qué hago? Esto es lo que estoy haciendo. E inmediatamente después de definir estas cosas que estoy haciendo, viene una segunda pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo estoy haciendo? Eso que hago, ¿cómo lo hago? Ver los procesos, las cosas que yo hago. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Para poder buscar ¿qué es? Aquí estamos empezando de afuera hacia adentro, ¿no? Porque a veces es complicado, es mucho más difícil empezar de adentro hacia afuera, ¿no? Estoy reconociendo las cosas que estoy haciendo, cómo las estoy haciendo, y ahora preguntar por qué las hago, cuál es la razón. A propósito de Navidad, hay un viejo cuento que se decía en las escuelas de negocios de Harvard, ¿no? Había una niña y era Navidad y le pregunta a su mamá, iban a poner el pavo al horno, le dicen: mamá, ¿por qué le corta las patas al pavo para meterlo al horno? Y la mamá dice: disculpa, hija, pero lo que pasa es que mi madre me enseñó a hacerlo así y así lo hago. Pero ahí está tu mamá, ahí está mi mamá, anda, pregúntale a tu abuelita.
Cuando es su abuelita y su abuelita le hace la pregunta, esa misma pregunta: abuelita, ¿por qué le cortaba las patas al pavo para meterlo al horno? Y la abuelita le dice: ah, hija, no lo sé. Mi madre me lo enseñó. Mi madre me lo enseñó. Pero todavía vivía la bisabuela. Dice: pero mira, ahí está la bisabuela, pregúntale a ella. Y fue a la niña a preguntarle a la bisabuela: bisabuela, bisabuela, ¿por qué por qué les enseñaste a tu hija, a mi abuela, a meter el pavo sin las patas? Y la abuela, con una sonrisa, le dice: hija, lo que pasa que nosotros éramos pobres y el horno era muy pequeño que teníamos. Y como no alcanzaba a meter todo el pavo, teníamos que cortarle las patas del pavo para que pueda entrar. Por eso le cortaba, porque no entraba el pavo, el pavo en el horno. Entonces, muchas veces nosotros hacemos las cosas simplemente por hacerlas, pero no nos cansamos a preguntar cómo lo estoy haciendo. Y ahí voy descubriendo algunas habilidades y talentos que tengo. Voy sistematizando aquello que me permite agregar valor. Pero ahora sí tengo que escarbar y saber por qué lo estoy haciendo, cuál es la razón de hacerlo. Y esta razón de hacerlo también me va a permitir, por un lado, encontrar mi propósito, pero por el otro lado también me va a hacer pensar para poder mejorar aquello que estoy haciendo. Este es el círculo de oro. También sobre esto hay abundante información en internet que les puede ayudar. Y después viene el Ikigai. Es una herramienta muy, muy, muy interesante. Una herramienta japonesa muy interesante. Pareciera un tanto complicada, compleja, pero no lo es en realidad. Si uno se toma el tiempo, respiramos hondo y tenemos la paciencia japonesa, y realmente vamos a sacarle mucho provecho al Ikigai. El Ikigai tiene que ver con todo lo que yo amo. Son algunos elementos que se van a interceptar lo que yo amo, ¿no? Tiene que ver con lo que veo que hace falta en la comunidad, en el lugar donde yo estoy, ¿no? Y también tiene que ver con aquello que genera riqueza, ¿no? Y por otro lado tiene que ver con aquello que yo hago bien. En estas intercepciones de estos 4 círculos me van a facilitar crear mi propósito, o reconocer, o identificar, o señalar mi propósito. Dentro de ello, cuando la intercepción entre lo que yo amo, y lo que hace falta, ahí se establece mi misión. Pero cuando lo que me hace falta, se intersecta con generar riqueza, ahí se encuentra mi vocación. Cuando la generación de riqueza y lo que hago bien se interceptan, ahí aparece mi profesión. Pero entre lo que yo hago bien y se intersecta con lo que yo amo, eso es pasión. Ahora bien, en esta intercepción de lo que hago bien, de lo que amo y lo que me hace falta, en esta intersección viene a haber placer y plenitud sin retribución. Lo hago porque quiero, no me interesa retribución. Cuando hay la intersección entre lo que me hace falta, entre lo que se genera riqueza y lo que amo, ahí están esas cosas emocionantes que hago, que desarrollo, pero que es incierto, no sé qué va a pasar, qué se va a pasar. Cuando está la intercepción entre lo que genera riqueza, entre lo que hace falta y lo que haga bien, está todo aquello que me da comodidad, pero siento un vacío ahí, ¿no? Siento un vacío, ¿no? Tengo comodidad con vacío. Cuando se intercepta generando riqueza, hago bien y lo que amo, es algo satisfactorio. Es algo satisfactorio, pero siento que hay cierta inutilidad porque no está vinculada a una necesidad. Y cuando comienzan a reconocer todas estas intercepciones, aparece el Ikigai. Que viene a ser mi propósito.
Esta es una herramienta que yo puedo utilizar. También puedes encontrar mucha información. También puedes encontrar información en internet. Hay bastante sobre ello. Si no, búscanos algunos profesionales que podemos ayudarte en ello. Es una forma. Puedes utilizar otras herramientas como las que te he mencionado antes, ¿no? Pero la idea es que utilices una herramienta para que te facilite encontrar tu propósito. Lo otro es establecer objetivos. En la tercera pata, establecer objetivos, ¿no? Objetivos significa simplemente qué resultados deseo. ¿Qué resultados deseo para el 2022? Tienes que poner números. Al 31 de diciembre, ¿qué espero haber obtenido? Ponerle cifras, números, indicadores. Porque necesitamos medirlos. Necesitamos medirlos. No hay otra opción. No hay otra opción. ¿Mm? Tony Robbins dijo lo siguiente: establecer objetivos es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Sí, porque tengo mi propósito, ¿no? Establezco mi visión, mi misión, ¿no? Mis metas. Pero todo eso tiene que traducirse. Hasta ese momento es un tanto, permítanme utilizar esta palabra etéreo, pero ahora tengo que ponerlo sobre la mesa y tengo que cuantificarlo. Tengo que cuantificarlo, ¿no? Entonces, primer paso para convertir lo invisible en lo visible, ¿no? Ese es establecer objetivos y tengo que hacerlo. Si no establezco objetivos, no podré evaluar si el año 2022 fue valioso o no. Si logré lo que yo esperaba. Si tú le pones una cifra, porcentaje, un indicador, podrás saber si lo hiciste o no. Ahora bien, algunas herramientas que podrías utilizar para establecer objetivos. El método SMART, el método CLAIR, el método PUR y el objetivo GROUND. Supongo que has escuchado bastante de método SMART y objetivos GROUND. Yo quiero compartirte dos de estas herramientas. No te voy a compartir el objetivo GROUND. Por eso también igual vas a poder encontrar en internet información de ello para poder definir objetivos. Pero también lo cierto es que a veces, si crees que necesitas ayuda, búscala. Vamos a hablarles un poquito más adelante. Pues una ayuda indirecta o una directa a través de profesionales que te podemos ayudar, ¿no? Entonces, recuerda, los objetivos SMART tienen una característica, ¿no? Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. Y a tiempo, ¿no? Y a tiempo. Esos son los objetivos, ¿correcto? Los métodos SMART. Veamos, cuando hablamos de específicos, tengo que definir qué quieres conseguir. ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? Tengo que saber exactamente. Quiero lograr. Por ejemplo, 2022. Bajar 5 kilos. No voy a poner 20 kilos, no, 5 kilos, punto. Tengo 12 meses para ir bajando. A más o menos casi 350 gramos por mes. ¿Podré lograrlo? Claro que es posible. ¿Que va a requerir esfuerzo? Claro que pero tengo que saber específicamente que no quiero bajar de peso, pero sí, pues, pero ya. Listo. No. Tengo que saber qué quiero conseguir. Cuando hablo de medible, ¿no? Estoy hablando que lo que decía antes, ¿no? Tiene que tener indicadores, ¿no? ¿Qué indicadores puedo tener? ¿Qué cifras puedo ponerlo para saber medir el avance? Y ojo, sería interesante que cuando ustedes establezcan estos objetivos, no pongan, quiero bajar 5 kilos, ¿no? Y estoy esperando a diciembre recién para evaluar. No, tienen que ver metas intermedias, ¿no? Tienen que ver objetivos intermedios. Por trimestre, por bimestre si quieres. Por bimestre debo haber bajado 700 gramos. 700 gramos por bimestre. Y así, ¿no? Para no esperar hasta fin de año para encontrarme que no cumplí. Tengo que ir evaluando, ir permitiendo cómo voy con respecto a aquello que yo estoy pretendiendo lograr. Los indicadores ayudan, facilitan. Pónganse mensuales si quieren, pónganse bimensuales, trimestrales. Pero no lo hagan más allá de cuatrimestre o semestre o anuales. No.
pónganlo mucho más corto. Si es mensual, sí, pero tampoco que sea algo que me atosigue, que no me deje avanzar, que no me deje, que me estrese, que me estrese. Lo otro es que tiene que ser alcanzable. ¿Hay posibilidad de lograrlo? Bueno, quiero ir a la luna. Sí, pues yo, Roberto Gómez Sánchez, bueno, pues, uno, y lo principal, no tengo el $1.000.000 que requeriría para que me lleven para allá, ¿no? Hablar con Moss para que me lleve, que ha sido declarado el hombre del año en Estados Unidos esta semana. No tengo para pagarle a él, ¿no? A Virgin $1.000.000 para comprar mi pasajito para que simplemente me dé una vueltita afuera, pero no, pues yo estoy diciendo ir a la luna. Ya no va a ser 1.000.000, va a ser mucho más. No tengo. Dos, físicamente, por edad, ¿no? Va a ser bastante complicado, salvo que a partir de ahora comience a tener una preparación de alimentación, ejercicios y demás, que lo puedo manejar, sí, se puede hacer, pero no tengo lo principal, el dinero, o sea, no puedo hacerlo. En lugar de juntar ese millón, lo utilizaría para otra cosa, que irme a dar una vuelta, ¿sí? Entonces esas metas tienen que tener posibilidad de logro, que se puedan hacer. No me voy a poner metas lejos, que me impulsen a obtenerlas, sean más estresores, ¿no? Lo otro es que estas metas tienen que ser relevantes, tienen que ser estratégicas, que me ayuden a lograr mi propósito. No sé si alguno de ustedes ha jugado billas. Ahora que uno juega billar y billas, ¿no? Solamente golpea una sola bola, le da el impulso, el golpe. Uno tiene que medir muy bien el golpe, dónde le va a dar. Y a qué pelota, a qué bola le va a golpear para poder lograr que las bolas de billar vayan a las buchacas. O no sé cómo le llaman en otros países, ¿no? Eso es lo que tienen que ser, ¿no? Estos objetivos tienen que ser estratégicos. Es decir, que tengan un impulso, que sirvan como un golpe para que el otro se mueva y así comience todo a entrar en un movimiento perpetuo, si cabe el término. Por otro lado, está a tiempo, ¿no? Esos objetivos tienen que estar a tiempo, es decir, que tenga una fecha de vencimiento. Si no tienen fecha de vencimiento, simplemente son sueños. Tienen que tener una fecha de vencimiento. Los objetivos tienen que tener una fecha de vencimiento. Si no, son solamente sueños. ¿Cuándo? Mes. Si quieres, semana del mes. Si quieres, el día. Si quieres, no, ya tanto la hora, el minuto, no tanto, ¿no? Para no estresar. Pero sí tienes que poner una fecha referencial. Tienes que trabajarla, esa fecha. No, como yo puse la fecha, después ya, como no estoy cumpliendo, la paso. Está como en algunos de nuestros países, las autoridades políticas locales, como la gente no paga los impuestos, simplemente les dan prórroga y todos los años hay, sabes que te perdono los intereses, págame, ¿no? Págame solamente el monto del impuesto. Todos los años es lo mismo. Y a veces me pregunto, ¿y los que pagamos puntual, por qué tenemos que perjudicarlo? Sería interesante que, por ejemplo, las autoridades dijeran, bueno, todos aquellos que han pagado puntual en los últimos 5 años, el sexto año es gratis, no paga. Oye, créeme que la recaudación sería interesante, ¿no? Pero eso no cabe en la mente de algunos políticos todavía. O buscar otra forma, ¿no? Pero un objetivo tiene que tener fecha de vencimiento. Entonces, veamos el otro método que quería compartirte para identificar tus objetivos. El método PURE. Es un método sencillo que quise compartirlo porque tiene un componente que hoy es vital para el mundo, que tiene que ver con la situación del calentamiento global, responsabilidad con nuestro planeta. Entonces, el PURE significa, por un lado, que tenemos que enunciarlo en forma positiva. ¿Qué quiero obtener?
Tengo que preocuparme en lo que quiero obtener, no en lo que quiero evitar. No sé por qué nos persigue esto de preocuparnos más por lo negativo. Siempre nos preocupamos en lo que nos falta y no en lo que tenemos, ¿no? Entonces, a la hora de construir mis objetivos, esto tiene que tener qué es lo que quiero obtener, no lo que quiero evitar. Lo otro, y es muy importante que sea claro, es decir, entendible, que es claro, no confunde, tengo que tener muy claro, español puro, castellano puro, que cualquier persona que lo lea lo entienda, un niño de 10 años lo puede entender. Tenemos que trabajar en eso, tiene que ser muy claro a la hora de construir nuestros objetivos. Y por supuesto tiene que ser muy relevante. Y cuando hablo de relevante, ese objetivo tiene que tener muy claro qué necesidades o problemas resuelven. Sí, porque en las organizaciones nos contratan para resolver problemas, necesidades. Para eso nos contratan. Para resolver problemas o necesidades. Para generar ingresos o reducir costos o gastos, ¿no? Entonces tiene que ser relevante. Y eso nos lleva a la última parte. Por eso quería compartir este método, el PURE, ¿no? Que sea sostenible y respeta el entorno. En mi país, en Perú, por ejemplo, ya hay una ley que ya se cumple, tiene que cumplirse, no se va a utilizar más, no se debe expender más alimentos en Tecnopor. Aquí en Perú le decimos Tecnopor, no sé cómo lo dirán en otros países, ¿no? Y ya no se debe hacer, ¿no? Entonces, todos los objetivos tienen que tener ética. Ética donde signifique que lo que voy a hacer es algo lícito. Es algo lícito. Lícito. Entonces, estos son los dos métodos que nosotros podríamos utilizar para poder identificar nuestros objetivos o crear nuestros objetivos. En resumen, tengo que reconocer mi singularidad, definir mi propósito y establecer objetivos. Estos tres elementos me van a permitir a mí ser un protagonista. Ser un protagonista, ¿no? Y esto me lleva a que yo, con todo ello, tenga una propuesta de valor con la cual voy a enfrentarme a los retos laborales. Todo esto me ayudará a construir mi propuesta de valor. Es decir, aquello que yo voy a poner a disposición de las organizaciones, ¿no? Para crear y generar riqueza. Entonces, esto es lo que quería compartir y tengo algunas preguntas que me hicieron cuando se registraron y tengo algunas de ellas, ¿no? Paso a la respuesta. Por ejemplo, John de Perú preguntaba, ¿cuál es el impacto en una organización o en mi vida? Hablando de ser protagonista o extra, ¿no? Entonces, ser protagonista, ¿qué ventajas tiene? Te fortalece el propósito que tú tienes. Hay compromiso en los objetivos, ¿no? Y maximizas recursos. Maximizas tus recursos, ¿no? Tienes un mayor abanico de posibilidades para lograr lo que tú quieres ser. En cambio, el extra está allí, nada más lo que le dicen hace, lo que le dicen hace. En cambio, el protagonista no. Llega un momento que el protagonista es tan bueno que lo dejan que él desarrolle, que él cree. Eso. Otra pregunta es de María de Perú. Ella pregunta, ¿cómo se atenderá el deterioro de la salud mental provocada por la pandemia? Aun cuando no tienen esta pregunta, no tiene directamente relación con lo que hoy estamos hablando, pero sí es sumamente valiosa, ¿no? Por eso quería responderla. Entonces, ¿cómo voy a atender este deterioro? Ojo, la familia. La familia es mi primera fuente de fortaleza para enfrentar a este deterioro de la salud mental. Tengo que tener una buena relación con ellos, tengo que tener una buena vinculación con ella, con la familia. Comenzar a limar asperezas, ellos deben conocer y saber mis necesidades, mis problemas, tienen que ser nuestros primeros confidentes en todo caso, ¿no? Lo otro es utilizar la red de salud estatal. En cada uno de nuestros países, deficitarias o no, pero hay centros donde apoyan la salud mental. Entonces, utilizarla. Lo otro es informarse, estar informado permanentemente qué está sucediendo, qué va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, el próximo año, en el caso de mi país, Perú, yo no sé
Sinceramente no he investigado. No sé qué habrá hecho el Ministerio de Educación para ayudar a los docentes a enfrentar los problemas que van a tener con los niños que regresan a educación presencial después de 2 años que han estado sin ir al colegio físicamente. De haber estado frente a una pantalla, ahora tener profesor frente a frente. Entonces, ¿no? Informarse. El otro es identificar profesionales en mi red de contacto, gente que pueda ver, que me pueda ayudar, psicólogos, terapeutas. Tengo que identificarlos para que ellos me puedan dar una orientación. No vayan y le pidan, pues, ¿cómo se llama? Consultas gratis. Pues ellos también tienen que ir, ¿no? Vayan y que los asesore cómo hacer, cómo enfrentar. Tal vez él les puede orientar dónde pueden tomar ayuda para la salud mental, qué cosas pueden enfrentar, ¿no? Hay muchas personas que dan su tiempo, ¿no? En su red de contacto identifiquen. Hay otra pregunta de Jocelyn de Perú también. Nos dijo, ¿cómo confiar en mis habilidades sociales? Hoy día sí trabajamos, a pesar de estar trabajando con personas de otros países y nos conectamos por la computadora. Las habilidades sociales siguen siendo fundamentales para poder generar equipos, para poder generar cambios, ¿no? Eso. ¿Cómo hacerlo? Utilizando la ventana de Johari. ¿Cómo confiar? Reconociéndote ahí que tienes, que ellos saben que tienes, y preguntando a ellos qué tienes y que tú no sabes, ¿no? Aquello que yo sé y que nadie más sabe, comunicarlo. Y buscar ayuda, si es que considero que no me faltan algunas habilidades sociales, buscar ayuda profesional. Inventariar tus logros. ¿Por qué inventariar tus logros? Porque es importante a la hora que haces un inventario de tus logros, tú puedes comenzar así, oye, ¿cómo obtuve esto? ¿Cómo lo desarrollé? ¿Qué habilidades, conocimientos, experiencias utilicé para obtener estos logros? ¿Y cómo fueron mis habilidades sociales para interrelacionarnos con el resto de las personas que tuvieron que ver en este logro, en esta obtención de mis logros, ¿no? Lo otro es mejorar tu comunicación. Sí, mejorar tu comunicación. Lenguaje, tus expresiones no verbales, la construcción del mensaje que das, todo ahí, ¿no? Mejorar tu comunicación. Y lo otro, desarrollar hábitos sociales. Cuando me refiero a desarrollar hábitos sociales, como por ejemplo, no sé, se me ocurre que puedas definir, bueno, los días viernes a 10 de la noche, siempre voy a tener una amiga, un amigo a las cuales me voy a comunicar por él 15 minutos para hablar de temas, de cosas intrascendentes. Tengo todos los viernes a esa hora. No es la misma persona, son diferentes personas. Y eso me va a ir desarrollando ciertas relaciones, mejorando mis relaciones, ¿no? Y créanme que después van a tener todas las noches siempre 5 o 10 minutos con llamar a una persona por WhatsApp, que no nos cuesta, ¿no? Por ahora. Y eso, ¿no? Esas son algunas cosas que podrías hacer, Jocelyn. De Ecuador, Julio, me preguntaba, ¿en quién puedo apoyar? ¿Me puedo apoyar si no puedo contratar a un mentor o un coach? Sí, pues porque los mentores y coaches cobramos, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra profesión, no cobramos. Entonces, ¿qué hacer si no puedo pagar? Sería interesante que te apoyaras en antiguos supervisores, tus antiguos jefes. Ellos comenzar a preguntar para saber qué cosas puedo mejorar, qué cosas interesantes tengo yo, ¿no? Que ellos me puedan hacer retroalimentación, mis antiguos supervisores. Y esto lleva también a hacer lo mismo con mis ex colegas, compañeros de trabajo, subordinados incluyendo, ¿no? Y la familia, ¿no? Y aquí podríamos aprovechar, por ejemplo, utilizar la evaluación 360 que podría hacerme, ¿no? Mi familia también, debo ayudar a buscar que ellos me puedan apoyar, a decirme las cosas que estoy haciendo bien, aquello que no estoy haciendo tan bien, que sean críticos conmigo, ¿no? Para poder entenderme, ¿no? Y mejorar. Y por supuesto, mis amigos. Sí. Ellos. Uh, sí, no será, pero no será pues lo ultra, lo plus que me va a ayudar al 100%, pero sí será una buena forma hasta que mi situación cambie económicamente y pueda contratar a un profesional, ¿no? Y lo otro es el banco de la calle. Hagan la prueba siguiente. En cualquier momento que vayan,
Tal vez en el bus que se movilizan o de repente van a ustedes a un parque. Si tienen una mascota, vayan con su mascota y pónganse a conversar con una de las personas que están allí. Comience con una conversación intrascendente, ¿no? Y después comience a hablarle acerca del problema de un amigo que tiene este problema. ¿Qué opina usted? ¿Qué le puedo sugerir? Y créanme, vas a encontrar personas interesantes que te pueden dar algún tipo de orientación. Usa el banco de la calle. De Perú, Henry preguntaba, perspectivas, consejos, sugerencias para ser protagonista, ¿no? Conoce tu singularidad, define tus propósitos y establecete objetivos desafiantes. Ahí está, resumido, lo que acabamos de compartir, ¿no? Y por supuesto, desarrolla buenos hábitos. De México, Silvia preguntaba, ¿dónde puedo aprender sobre People Analytics? Actualmente veo que es muy caro aprender. No es el tema, pero quise dar respuesta porque es importante. Es una preocupación porque ella piensa que People Analytics es sustancial para ella poder dar un mejor servicio y agregar más valor a las organizaciones. Y lo que te sugiero, Silvia, y esto es para todos, si quieren aprender algo que no pueden pagar por ahora, podrían hacer, por ejemplo, formar una red de apoyo. Es decir, identificar gente que está trabajando ya, en este caso, con People Analytics. No importa si están en nivel intermedio, básico o avanzado, no interesa, poco que puedan conocer, pero identifícalas para que puedan ser un poco tus confidentes para hacerles preguntas, ¿no? Para hacerles preguntas de cosas que vas a ir encontrando. Después revisa tutoriales de YouTube. YouTube hay mucho material allí. Comienza a revisar todo lo que se ha publicado en el último año. Siempre cada vez que yo busco de los últimos 6, 8 meses, un año máximo. Todos los tutoriales y comienza a revisarlos, a leerlos, a escucharlos, no leerlos, perdón, sino a visualizarlos, tomar notas, ir aprendiendo y si aparece algo ahí que no entiendes, googlealo para poder entender. Esas son tus primeras clases, ¿no? Lo segundo, después que tienes más claro el tema en YouTube de lo que es People Analytics, entonces comienza a revisar PDF, o sea, ya lectura. Son materiales mucho más de mayores cantidad de páginas, donde más estructurados, etcétera, etcétera. Comienza a revisar. Igual van a surgir algunas interrogantes que puedes hacerlas a Google o se las puedes hacer a tu red de apoyo. Puedes hacer la red de apoyo. Y después comienza a buscar libros gratis. Hay bastantes libros que están circulando en internet sobre diferentes temas y de People Analytics definitivamente. Pero en el caso de People Analytics, lo que he observado es que están en inglés. Si tú dominas inglés, excelente. Pero si no, vas a tener un poco de dificultad. Sí, vas a encontrar alguno que otro material. Sí. Y por otro lado, busca MOOC. Los MOOC son cursos gratuitos que dan universidades. En todos los países hay MOOC. Busca de universidades importantes. Hay, por ejemplo, Harvard, Cambridge, Oxford, Dan. Muchos de ellos son en inglés, por supuesto, ¿no? Pero sí pueden haber en español. Y busca esos MOOC. Ahí te puede ayudar. Y lo otro es ahorra para tu certificación, porque vas a requerir una certificación. Comienza a ahorrar dinero. Para que después que ya conoces mucho más, entonces pagas tu certificación, que te van a dar un curso. Y la ventaja es que cuando vayas a ese curso, tú vas a ir con un montón de ideas, de cosas que ya aprendiste y te va a facilitar. Nelly de Perú me señala qué herramientas efectivas usar. Bueno, las que te he compartido. Te voy a resumir las principales con las cuales puedes trabajar. El fuego para tu singularidad, el círculo de oro para el propósito, el método SMART para los objetivos. Las herramientas con las que puedes utilizar. Manuel de Perú nos preguntaba, ¿hay que sentirse protagonista en la labor que desarrollaremos? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque fortalece mi liderazgo. Se genera valor. Se me considera un referente. Distingue. Angélica de Honduras preguntaba, profesionalmente, ¿quién me puede ayudar mejor? Protagonista o extra, definitivamente el mentor. Porque, ¿qué hace un mentor? El mentor es una persona que ya pasó por eso que tú estás pasando ahora. Y lo que está haciendo es compartir. Ella lo vivió y la idea es que tú a partir de ese aprendizaje camines hacia arriba. No por repetir los errores que él ha tenido los mentores. Pueden ayudar. Por supuesto, de los coaches. Los coaches también te podemos ayudar, ¿no? El coach, ¿qué es lo que hace? El coach lo que hace es básicamente buscar en el fondo de ti mismo todas las respuestas, porque en realidad tú las tienes.
es el coach, ¿no? Bien, veamos los recuerdos del futuro. 31 de diciembre del 2022, ¿no? Estás recibiendo el Oscar. Eres espectacular. Estoy viendo ese recuerdo del futuro. Tú eres espectacular. Gracias por compartir este webinar. Esto es lo que quería compartir, ¿no? Te sugiero que visites nuestra página web, robertogomezsanchez.com, ¿no? Ahí puedes encontrar todo nuestro webinar que hemos hecho, ¿no? Ahí está lo que les hablaba antes del mini curso de boda oral. Síguenos en redes sociales. Más te sugiero en LinkedIn, donde hago más publicaciones. Instagram por ahora no lo estoy haciendo mucho. Si deseas en algún momento mis servicios, ahí está mi WhatsApp. También a la vez es también mi número que tiene que ver con Telegram, si es que alguno de ustedes usa Telegram. Lo que quiero pedirte, lo que quiero invitarte es a nuestro próximo webinar, que va a ser el 11 de enero. Sin foco no hay guía. Cualquier cambio es bueno. Quiero agradecerte y espero, son mis sinceros deseos de que este 2020 sea bueno para ti, pero para que muchas personas. Gracias. Hasta la próxima.